Muy buenas, queridos amigos. Después de haber celebrado la vigilia pascual, hoy 21 de abril estamos celebrando el domingo de Pascua, el domingo más importante del año, que también tiene un evangelio que es precioso. Bueno, tiene varias posibilidades. Se podría leer el de anoche, que cuenta la llegada de María Magdalena al sepulcro en la madrugada, o también se podría leer el del evangelista Juan, pero yo quiero que leamos este, que es opcional y que es hermosísimo, se llama el pasaje de los discípulos de Emaús, que está en el capítulo 24 de Lucas, versículos 13 al 35, y que lo escuchemos con mucha atención. Dice lo siguiente: aquel mismo día, dos de ellos iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y a ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Pues bien, este pasaje es famosísimo, se llama el pasaje de los discípulos de Emaús, porque estos hombres, que somos nosotros, que somos tú y yo, digamos, tienen una decepción en el corazón, una tristeza. Habían visto a Jesús hacer milagros, predicar, un montón de cosas impresionantes, y resulta que ahora lo crucificaron. Viene una decepción, un sentimiento de fracaso, de que aquello que había sido la ilusión de nuestra vida se ha venido abajo. Eso también pasa en nuestra vida. Cosas que podemos pensar que eran la solución, un trabajo, una oferta laboral, una posibilidad de un viaje, una nueva opción, se viene abajo. ¿Y qué es lo que se viene abajo para ellos? Una idea de Jesús que en realidad no era del todo correcta. Ellos pensaban que Jesús vendría siendo como una especie de caudillo, de líder político, que iba a permitir la independencia de su nación, de manera que tuviesen una prosperidad y una autonomía. Pero ¿qué es lo que está en el fondo de esto? Un plano humano. Un plano que no va más allá, que pretende una solución de las cosas que se queda en este mundo, que se basa en el poder, en el dinero, en la salud, en el prestigio, pero que no va más allá de esto. Y en tal sentido, lo que sucede con el encuentro con Jesús es que se dan cuenta de que su idea tenía
un error y que hay un horizonte nuevo. Que lo que Dios viene a traernos es una vida eterna, que no está en este mundo, que no depende de este mundo, y que esa esperanza que su corazón anhela, pues se cumple, que la vida no ha fracasado, que sí que tiene sentido. Y él, digamos que la dinámica como actúa Jesús, pienso que nos ayuda mucho, ¿no? Dice aquí que se hace como el encontradizo. Ellos van, nos podemos imaginar, achicopalados, cabizbajos. Y en ese diálogo, ¿no? Como que a veces nos puede pasar a nosotros, como, qué lástima, mire que esto no salió, como en una especie de desahogo, de lamento, de queja. Y él se hace simplemente el encontradizo. Es decir, no tienen ellos clara su identidad y sin embargo empiezan a dialogar. Oye, ¿qué pasó en Jerusalén? No sabías, empiezan a contarle. Y él se pone a su lado y les escucha. Y en ese desahogo ellos van, mostrando lo que hay en su corazón, y Jesús en un punto concreto les dice la verdad también, ¿no? Un poco los reprende. ¡Qué torpes, qué necios para entender la palabra! Lo que dijeron Moisés y los profetas. Ellos seguramente en ese punto se dan cuenta de que se trata de una persona especial, pero todavía no descubren que es el Señor. Solo cuando llegan a casa comparten el pan. Era natural en aquel tiempo la hospitalidad, invitarlo a pasar, pero cuando les parte el pan se dan cuenta que es el Señor. Entonces yo quisiera que nos quedemos con dos ideas. Hacerse el encontradizo, o sea, salir al encuentro de la gente. El Papa habla de esto. Tenemos que salir al encuentro, la cultura del encuentro. La gente, y cuando digo la gente me refiero a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros vecinos, tantas veces andan así, solos, tristes, y si tú sales y salimos simplemente, ¿cómo estás? Esa es una pregunta mágica. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te ha ido? Generalmente a uno lo llaman a preguntarle si hiciste el informe, si saliste con este asunto de trabajo, pero esa pregunta que va al corazón, ¿cómo estás? Que te invita a sacar, a exteriorizar aquella realidad interior, es fundamental. Y a partir de eso tan humano, tan simple, se genera toda una novedad. Qué bonito que nosotros podamos ser así, ¿no? No personas simplemente de resultados o de exigencias, sino de ¿cómo estás? El marido a la esposa, ¿cómo estás? La esposa al marido, a los hijos, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te ha ido? Y no para exigir, simplemente para escuchar, para que el otro se pueda desahogar y que sepa que puede contar lo que sea y no me voy a escandalizar. Eso es fundamental. No me voy a escandalizar, no te voy a salir con un moralismo o con un regaño. Y luego lo otro es, ¿dónde viene como el culmen de toda la escena? En la Eucaristía. Después del desahogo, comparten, celebran juntos y en el partir el pan encuentran la identidad. Este era Cristo. Aquel que pensábamos que no estaba con nosotros o que había muerto, está aquí. O sea, esta realidad que tengo, que parece que es un desastre, no es tan desastre, porque está aquí a mi lado. Lo que pasa es que yo no lo veo. El problema no es que Cristo no esté, sino que yo no lo veo. Y esto nos puede ayudar también muchísimo, ¿no? Esas dos ideas, salir al encuentro y la Eucaristía como el espacio, como el momento del encuentro con Cristo y de verlo en mi vida como antes no lo había visto. Que tengan todos un estupendo domingo de Pascua. Cristo ha resucitado.